Entonces, ejercicio, determinar una base, la dimensión de cada uno de los siguientes subespacios y determinar la dimensión del subespacio vectorial B inter C. Ya, entonces nos vamos con el primero. ¿Cuál era el primero? Voy a anotar. A es... Entonces, A es el conjunto de los X y Z en R3, tal que X menos Y es 0 y Z menos 2X es igual a 0. Ese es su espacio vectorial. B es los tríos de la forma 2X, X, X más 2Y, 1, 2, 1, 2, 3, X más 2Y, este tiene 4 coordenadas, su espacio de R4. Y 2Y menos Y. Ahí, su espacio R4 y C, X, Y, Z, T en R4, tal que X más 3T es igual a 0. Listo. Ya, me voy a una hojita nueva. Entonces, vamos a ejercicios. Ejercicios. Este es el trabajo colaborativo. Colaborativo de la clase 10. De la clase 10. Entonces, aquí vamos. Entonces dice que A es el subespacio vectorial formado por los tríos, o sea, los vectores en R3, ahí, tal que X menos Y es igual a 0 y Z menos 2X es igual a 0. Bueno, vamos a poner aquí letra I para diferenciar. Bueno, tengo que buscar estos tríos, los que cumplen eso. Entonces voy a resolver ese, en el fondo, es un sistema de ecuaciones que está camuflado, Z menos 2X igual a 0. Este sistema está fácil de resolver porque aquí X, el Y depende de X y aquí el Z depende de X. O sea, las dos variables dependen de X. Entonces, esto lo podemos expresar de inmediato de esa forma. Y es igual a X y acá Z es igual a 2X. Por lo tanto, con esto sacamos que A es el conjunto de los tríos de la forma el X, bueno, el X es X y X en R cualquiera. O sea, aquí hay una variable libre y hay dos variables dependientes. Las dependientes son esa y esa que dependen de X. Y X es la variable libre. Entonces los tríos serían de la forma X, el Y sería de la forma X también, y el Z sería de la forma 2X. Y tal que X es un número real cualquiera. No se pone el cualquiera. Entonces ahí está el X, este es el valor de Y y este es el valor de Z. Es decir, que A es el conjunto formado por todas las combinaciones lineales de este vector, X en R. X variando en los reales. Ahí. Entonces, ¿estos qué son? Son todas las combinaciones lineales. Son todas las combinaciones lineales del vector 1, 1, 2. Y cuando yo considero todas las combinaciones lineales de este vector, me estoy refiriendo al conjunto generado por ese vector. Es el conjunto generado por el vector o por el conjunto formado por el vector 1, 1, 2. Que esto se anota simplemente generado por el vector 1, 1, 2. Ahí estaría. Por lo tanto, entonces, el conjunto, voy a ponerle nombre, el conjunto B, formado solo por ese vector, 1, 1, 2, ese, es un conjunto generador. Es un conjunto generador de A.
Ah, no le puedo poner B porque B después viene el ejercicio A. Voy a llamar el conjunto, ¿cómo le llamo a este? Conjunto P, ya. El conjunto P es un conjunto generador del subespacio vectorial A. ¿Ya? Del subespacio vectorial A. Entonces, lo genera. Y además, ese conjunto P es un conjunto LI. Y además, P es un conjunto LI. ¿Qué significaba que el conjunto fuera LI? Significaba que la única combinación del vector nulo que yo podía hacer con los elementos de P era la trivial. ¿Ya? Es un conjunto LI porque si supongo que el vector nulo lo puedo escribir como combinación lineal de los elementos de P, eso equivale a decir que el 0, 0, 0 debe ser igual al vector alfa, este es 2. Ese es 2. Alfa, alfa, 2. Ese es 2 alfa, ahí. Y eso implica entonces que alfa necesariamente debe ser igual a 0. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la única combinación lineal del vector nulo con los elementos de P, con el elemento, ¿ah? Con los elementos de P es la trivial. Es la trivial. ¿Cuál es la trivial? En que los escalares son todos nulos. Los escalares de la combinación lineal son todos nulos. Son todos nulos. Y cuando al armar la combinación lineal del vector nulo con los elementos de P, me queda que los escalares, la única posibilidad es que sean 0, eso significa que el conjunto es LI. Entonces, con esto tenemos, ¿qué cosa? Que P es LI y P genera al subespacio vectorial A. Como P tiene solo un elemento, entonces como la cardinalidad de P es igual a 1, es decir, a ver, déjeme concluir primero que por lo tanto P es base, ¿ya? Como es LI y genera AA, luego P es base de A. Entonces ahí ya tengo que este conjunto es una base de A, lo genera y es LI. Entonces, como la cardinalidad de P, que es una base, es igual a 2, esa es base de A, entonces decimos que la dimensión de A es igual a A. Dimensión de A es igual, perdón, la cardinalidad es 1. Es 1, entonces la dimensión de A es 1. Acuérdese que dimensión significaba cardinalidad de sus bases. Y todas las bases de un mismo espacio vectorial tienen la misma cardinalidad. Cardinalidad de las bases de A. Entonces ahí tenemos. Como está generado solo por un elemento y el generador es LI, entonces la cardinalidad es una base de A y por lo tanto la dimensión del espacio vectorial es 1. Vamos con la 2, el conjunto B. El conjunto B decía que era un subespacio vectorial de R4 y está formado por cuaternas del tipo X, 2X, X más 2Y y coma menos Y, donde el X y el Y eran números reales cualesquiera. No se dice el cualquiera, pero eso significa. Bueno, cuando yo tengo escrito de esa forma, es como cuando yo escribí el conjunto A en esa forma, ¿se fija? ¿Y qué hice después? Vi
de quién eran combinación lineal esos elementos. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahora acá, ya que lo tengo así. Entonces, este conjunto B, como tiene dos parámetros aquí, X e Y en R cualquiera, yo este vector lo puedo escribir como suma de dos vectores. ¿Qué suma? 2X, X, X, 0, es decir, el vector que tiene las coordenadas, los componentes como con términos X, más los que tienen componente Y. Entonces eso sería 0, porque este no tiene Y, 0, pero aquí hay 2Y, y acá hay menos Y. Si usted se fija, si yo sumo esos dos vectores, me da exactamente el de arriba. ¿Cómo los separé? Separé todos los términos, aquí es como tener 2X más 0, X más 0, aquí tengo X más 2Y, y aquí tengo 0 menos Y. Entonces, separo los términos que tienen X de los términos que tienen Y en cada componente. De esa manera, yo puedo escribir entonces, este vector ahora tiene X como un factor común. Entonces, esto yo lo puedo escribir como X por 2, 1, 1, 0. Más este por Y factor de 0, 0, 2 y menos 1. Y donde el X y el Y son números reales cualesquiera. Pero fíjese qué es lo que tengo aquí. Estas son todas las combinaciones lineales, estas son todas, porque dice que el X y el Y pueden ser cualquiera en R. Por lo tanto, estas son todas las combinaciones lineales, todas las combinaciones lineales de dos vectores, de los vectores el 2, 1, 1, 0, ahí, y del vector 0, 0, 2, menos 1. Entonces, esto que tengo aquí, X por este vector más Y por ese vector, siendo X e Y en R cualquiera, son todas las combinaciones lineales de esos vectores. Pero por definición, ese es el subespacio generado por el conjunto formado por esos dos vectores, por el 2, 1, 1, 0 y por el vector 0, 0, 2, menos 1. Es el subespacio generado por esos dos vectores. Este está de más. Ese está de más. Entonces, ¿qué es lo mismo que decir que es el subespacio generado por el vector 2, 1, 1, 0 y por el vector 0, 0, 2, menos 1? Ahí está. Entonces, si yo llamo, luego el conjunto, le voy a llamar P o S. El conjunto S formado por esos dos vectores, ahora el conjunto que tiene dos vectores, este conjunto tiene infinitos elementos porque es lo mismo que este conjunto de acá. Son notaciones diferentes para el mismo conjunto. Aquí hay infinitos elementos. El conjunto que yo estoy armando acá es solamente formado por este vector y por ese, o sea, tiene dos elementos. El 2, 1, 1, 0 y el vector 0, 0, 2, menos 1. Ahí está. Entonces, este conjunto genera al subespacio vectorial B. Lo genera. Además, estos dos vectores, o este conjunto S, es un conjunto LI. Entonces, los generadores son el 2, 1, 1, 0 y el 0, 0, 2, menos 1. Entonces, además, aquí vamos a ver, además, el conjunto S, que está formado entonces por los vectores 2, 1, 1, 0 y por el vector 0, 0, 2, menos 1, ese es un conjunto LI, o sea, linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Porque si yo
tomo una combinación lineal de estos vectores igual al vector nulo, porque si existen alfa y beta en R, son dos vectores, por eso es que la combinación lineal es con dos escalares, de modo que alfa por 2, 1, 1, 0, más beta por 0, 0, 2, menos 1, si esta es una combinación lineal del vector nulo, esto equivale a decir que existen alfa y beta en R, tal que si yo multiplico aquí quedaría 2 alfa, 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 0, más 0, 0, 2 beta, menos beta, igual al 0, 0, 0 y 0. Y esto equivale a decir 2 alfa, alfa, alfa más 2 beta y menos beta, igual a 0, 0, 0, 0. ¿Y esto qué significa? Significa que 2 alfa debería ser 0 porque aquí hay igualdad de elementos en R4. ¿Cuándo son dos elementos en R4 iguales? Cuando la primera coordenada es igual a la primera coordenada, la segunda es igual a la segunda, tercera igual a la tercera coordenada y la cuarta a la cuarta. Entonces me queda 2 alfa igual a 0, en la segunda alfa es 0, en la tercera alfa más 2 beta igual a 0, y en la cuarta menos beta igual a 0. O sea, me quedaría equivalente a ese sistema. Pero de este sistema, bueno, ahí yo ya tengo que alfa es 0 y de aquí también tengo que beta es 0. Ahí. Y si beta es 0 y alfa es 0, satisface esa ecuación y esa ecuación. Entonces de aquí sacamos que alfa es igual a beta es igual a 0. Y si los escalares que yo me tomé como combinación lineal del vector nulo son ambos ceros, esto significa que el conjunto S es efectivamente un conjunto LI, linealmente independiente. Entonces, ¿qué tengo hasta aquí? Luego, S genera al subespacio vectorial V. Y además S es un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, S es una base. Es una base del subespacio vectorial V. ¿Esto qué quiere decir? Si es una base, como la cardinalidad de esta base es igual a 2, porque tiene solamente dos vectores, entonces la dimensión del subespacio vectorial S es igual a 2. La dimensión, recuerde, que es la cardinalidad de las bases del espacio vectorial. Y todas las bases tienen la misma cardinalidad. Entonces ahí ya tenemos la dimensión de, en la dimensión de V. Dimensión de V. Del subespacio vectorial. Ahí tenemos eso. Bien, ¿hay preguntas hasta aquí, chiquillos? Entonces, para demostrar que un conjunto tiene determinada dimensión, es necesario que yo encuentre una base para ese subespacio vectorial o para el espacio vectorial. Si yo conozco una base, entonces voy a conocer su dimensión, porque la dimensión del espacio vectorial o del subespacio vectorial es la cardinalidad de cualquiera de sus bases. Para demostrar que un conjunto es una base de un subespacio vectorial, yo necesito demostrar que ese conjunto genera al espacio vectorial o subespacio vectorial y que además es linealmente independiente. Vamos ahora con el conjunto C. El conjunto C es el conjunto formado, dice, por cuaternas también, X, Y, Z, T, ahí, tal que X más 3T es igual a 0. Entonces, quiero conocer la dimensión de ese espacio vectorial, una base y por lo tanto su dimensión. Entonces, vamos acá, el conjunto C. Entonces, por encontrar la dimensión del subespacio vectorial C. Eso, donde el subespacio vectorial C es el conjunto formado también por cuaternas X y Z, T,
en R4, tal que el X más 3T es igual a 0. Este es un subespacio vectorial de R4. Ahí está. Entonces, para encontrar la dimensión de C o una base primero de C, tengo que ver quién lo genera. Entonces aquí escribimos C otra vez. Conjunto C es el conjunto formado por X y ZT en R4, ahí, tal que X más 3T es igual a 0. ¿Esto qué es lo que es? Es el conjunto de las cuaternas en R4, o de vectores en R4. Voy a despejar una de las incógnitas. X es igual a menos 3T. Ahí está. Observe que aquí en esta ecuación no está involucrada ni Y ni Z. Eso quiere decir que el Y y el Z son variables libres, son cualquiera. Entonces, ¿quiénes son estas cuaternas que están aquí en C? Dice que el X es de la forma menos 3T. El Y es el Y, el Z es el Z y el T es T. Entonces aquí la única variable dependiente es la X. T es variable libre y como no aparece ni Y ni Z también son variables libres. Entonces tengo que T con Y y Z son números reales cualquiera. Entonces esta cuaterna yo la voy a separar en suma de vectores que serían separándolas por las componentes que tengan la misma incógnita. Menos 3T, 0 porque no tiene T, 0 porque no tiene T, y U y T al final, ahí, esa. Más, aquí por la componente I, sería 0, no tiene I, ahí sería I, este no tiene I, y la cuarta coordenada no tiene I. Y más, esta otra, con respecto a Z, no tiene Z el primer componente, ni la segunda, la tercera sí, y la cuarta no. Y donde el T, el I y el Z varían en los números reales. Ahí. Entonces, esto es T por menos 3, 0, 0, 1, ahí, más I por 0, 1, 0, 0, más Z por 0, 0, 1 y 0. Y tal que T, I y Z son cualquier número real. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que lo que yo tengo aquí son todas las combinaciones lineales de tres vectores. ¿Cuáles son? Porque a esto le llamamos combinación lineal, a la suma de productos por escalares de esos tres vectores. Entonces, estos son todas las combinaciones lineales, todas las combinaciones lineales de los vectores, de estos tres vectores, el menos 3, 0, 0, 1, el vector 0, 1, 0, 0 y el vector 0, 0, 1, 0. Son todas las combinaciones lineales de esos tres vectores. Por lo tanto, este conjunto no es otra cosa que el generado por menos 3, 0, 0, 1, por el vector 0, 1, 0, 0. Esta es la definición de conjunto generado. Y 0, 0, 1, 0. Entonces, este conjunto C está generado por tres vectores. Entonces, CAT, le voy a llamar T al conjunto formado por esos tres vectores. Menos 3, 0, 0, 1, el vector 0, 1, 0, 0, y el vector 0, 0, 1, 0. Fíjese, esas llaves, porque son solamente esos tres vectores. CAT. Entonces, T
con esto estamos diciendo T genera al subespacio vectorial C. ¿Ya? Lo genera. Ahí está dicho, porque C está formado por todas las combinaciones lineales de esos tres vectores. Es decir, C está generado por esos tres vectores. Entonces, los vectores menos 3, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0. Entonces, lo genera y además, página 5, y además T es LI. Además, T, que es el conjunto formado por menos 3, 0, 0, 1, por el 0, 1, 0, 0, y por el vector 0, 0, 1, 0. Ahí. Y además, esto es un conjunto linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Porque si yo tomo una combinación lineal de esos vectores, si alfa, beta y gamma son números reales, tales que alfa por menos 3001 más beta por 0100 y más gamma por 0010. Si yo tomo una combinación lineal del vector nulo con esos tres vectores, llego a la conclusión de que el vector nulo tiene que ser de la forma menos 3 alfa, ahí, después beta, ahí, después gamma, y el último es alfa, alfa nomás parece. 1, 2, 3, 4, ahí está. Voy a revisar. Menos 3, esto es 0, beta, el otro es 0, ese es 0 en gamma, 0, ahí es gamma, y el último es alfa 0, 0. Y eso me tiene que dar el vector nulo. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que menos 3 alfa debe ser 0, que el beta debe ser 0, que el gamma debe ser 0, las terceras coordenadas, y que alfa debe ser 0. Queda ese sistema equivalente. Pero eso implica inmediatamente que alfa es lo mismo que beta, es lo mismo que gamma, es lo mismo que 0. Es decir, estoy diciendo que la única combinación lineal del vector nulo con estos tres vectores es la trivial. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que T es un conjunto LI. Luego entonces, T es LI y T genera al subespacio vectorial C. Por lo tanto, T es base de C. Como la cardinalidad de T es igual a 3, entonces quiere decir que la dimensión del subespacio vectorial C es igual a 3. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de elementos de cualquier base de C es 3. Y ahí estaría. Luego nos piden que encuentre una base o la dimensión. Me parece que me salté una página. No, 5 y la 4, así está bien. 5, 6. Entonces, además se pide, vamos a poner ahí 3i. V, una base, se pide una base para B intersectado con C. B intersectado con C es un subespacio de R4, ¿ya? Si B es subespacio y C es subespacio, entonces la intersección, vimos en una clase anterior que también era un subespacio de R4. Entonces, ¿quién sería la intersección? O sea, ¿cómo la encuentro? Donde yo sé que B está definido por los pares, los cuaternas de la forma 2x, x, x, x más 2i, ahí, y coma menos i. Ese es el conjunto B, tal que x e y son números reales. Ahí. Y que es lo mismo que el generado, este estaba generado por algo, estaba generado por dos vectores. ¿Quién eran los dos vectores que generaban a B?
Nos vamos a devolver para verlo. Este era C. Los que generaban a B era el 2. Ahí está. Los generadores de B es el 2, 1, 1, 0. Ahí. Y el 0, 0, 2, menos 1. Ahí está. Entonces, vamos ahí. Entonces, este estaba generado por el 2, 1, 1, 0. Y por el vector 0, 0, 0, 0, 2, menos 1. Ahí. Y el conjunto C era el conjunto formado por los X y ZT en R4, ahí, tal que el X más 3T era igual a 0. Este subespacio vectorial está generado por 3 vectores, por el menos 3, 0, 0, 1, por el 0, 1, 0, 0, y por el vector 0, 0, 1, 0. Ahí está. ¿Qué es lo que piden? Piden una base para B inter C. Entonces primero tengo que encontrar quién es B inter C. B inter C. Entonces, ¿quién es B inter C? B inter C son los vectores de la forma eso en R4, tal que ese vector ABCD pertenece tanto a B como a C. A, B, C y D pertenece a C. Entonces tengo que encontrar cuáles son los elementos de R4 que pertenecen tanto a B como a C. Bueno, aquí ¿qué es lo que sabemos? Para que pertenezca a B, tienen que tener esa forma o pertenecer al generado por esos dos. Y acá tienen que pertenecer, tener esta estructura o pertenecer al generado por esos tres. Ahí usted tiene que ver. Entonces, ¿con cuál va a usar? Pero aquí, si usa eso, es mejor que lo vea como ecuaciones, o sea que tienen que cumplir esa ecuación y aquí tendría que ver qué ecuaciones cumple, o sea, dejarlo en el mismo formato. Eso es lo que tiene que hacer para encontrar la intersección. Entonces, como aquí ya lo tengo en el mismo formato viendo los generadores, esto entonces, ¿qué significaría? Voy a usar esto de los generadores. Significaría que A, B, C, D pertenece entonces a B si y solo si existe alfa y beta en R, tal que el ABCD, es de la forma alfa por el vector 2, 1, 1, 0, más beta por el vector 0, 0, 2, menos 1. Y por otra parte, el ABCD pertenece a C, si y solo si existen, voy a poner gamma, delta, ahí, y lambda en los reales, tales que el mismo ABCD es igual a gamma, entonces por el vector menos 3, 0, 0, 1, más delta por el vector 0, 1, 0, 0, y más lambda por el vector 0, 0, 1, 0. Entonces, tengo que encontrar los vectores que sean de esa forma y que además sean de esa forma. Entonces, tengo que resolver este sistema. Pero este y esto son iguales. Entonces, eso implica que esto debiera ser igual a eso. Y tengo que encontrar la existencia del alfa, beta, gamma, delta y lambda. Entonces, eso significa que alfa por 2, 1, 1, 0, más beta por el 0, 0, 2, menos 1, debe ser igual a gamma por menos 3, 0, 0, 1, más delta por 0, 1, 0, 0, y más lambda por 0,
0, 1, 0. Es decir, deben existir alfa, beta, gamma, delta y lambda que cumplan que alfa por 2, 1, 1, 0 más beta por 0, 0, 2, menos 1 menos gamma por menos 3, 0, 0, 1 y menos delta por 0, 1, 0, 0 y menos lambda por 0, 0, 1, 0, eso me queda igual al vector nulo. Ahí estamos. Si yo multiplico por los escalares y hago estas sumas y restas, me quedaría esto equivalente en la primera coordenada. Quedaría 2 alfa, ahí me daría más 0, más 3 gamma, ahí. Esto me daría 0 ahí y me daría 0 ahí. La segunda coordenada quedaría alfa, ahí. Esto me da 0 en la segunda coordenada, 0 en la segunda, menos delta, ahí sería esa, y aquí me quedaría 0 la segunda coordenada. En la tercera coordenada me quedaría alfa, aquí quedaría 2 beta, ahí. Aquí tercera coordenada me da 0, tercera coordenada me da 0 y menos lambda. Y en la cuarta coordenada quedaría 0, menos beta, aquí me quedaría menos gamma, ahí, aquí quedaría 0 y aquí quedaría 0. Y eso sería igual al 0, 0, al vector nulo. Pero para que estos dos sean iguales, eso significa que se debe cumplir este sistema de ecuaciones, que 2 alfa más 3 gamma debe ser 0, que alfa menos delta debe ser 0, que alfa más 2 beta debe ser 0, 2 beta menos lambda. Ahí se me fue 1. Tiene que ser que alfa más 2 beta, ahí menos lambda debe ser 0, y que menos beta menos gamma debe ser 0. O sea, se tiene que cumplir ese sistema. Es decir, es un sistema de 4 ecuaciones con 5 incógnitas. Si existen alfa, beta, gamma y delta y el sistema es consistente, bueno, va a ser consistente porque es un sistema homogéneo. Entonces, este sistema, al ser homogéneo, tiene única solución o infinitas soluciones. Entonces, yo tengo que ver qué tipo de soluciones tiene. Entonces, me va a quedar matricialmente, porque es muy grande para trabajarlo de otra manera, sería 2 en alfa, beta vale 0, gamma vale 3, delta vale 0 y lambda vale 0. Ahí me quedaría así. La segunda, alfa es 1, beta es 0, gamma es 0, delta es menos 1 y lambda es 0. Aquí alfa es 1, beta es 2, gamma es 0, delta es 0 y lambda es menos 1. Y aquí quedaría 0 alfa, menos 1 en beta, menos 1 en gamma, 0 en delta y 0 en lambda. Entonces hay que escalonar y reducir por fila esta matriz. A ver si hace ese trabajo, por favor, por mientras. Entonces, escalonando y reduciendo por filas esa matriz, podríamos incluso cambiar la fila 1 y la 2 de inmediato, para que sigamos más o menos todo el mismo formato. Entonces ahí quedaría 1, 0, 0, menos 1, 0. Aquí entra en juego toda la parte de matrices, chiquillos. Todo el trabajo de matrices que se hizo, aquí es una herramienta de trabajo nomás. 0 y 0. Y aquí 1, 2, 0, 0, menos 1. Y acá 0, menos 1, menos 1 y 0 y 0. Ya, esta es la que hay que escalonar y reducir por fila. Entonces, por favor, si hace ese trabajo mientras yo voy y vuelvo. Los procesos son largos, ¿no? Así que no hay que desesperarse y no hay que perder el foco de lo que estoy haciendo. Entonces, lo importante aquí es que yo estoy buscando ¿qué cosa? Estoy buscando estos vectores que los voy a poner aquí con rojo. En la intersección estoy buscando estos elementos que están en la intersección. Por lo tanto, son elementos que están en B y son elementos que están en C. El elemento va a estar en B si es que es combinación lineal de esos vectores, o si tienen esta forma
o si cumplen alguna ecuación, pero me tengo que decidir por alguna forma. O esta, yo elegí esta porque son las mismas formas. Para poder haberlo hecho directamente con sistemas de ecuaciones, tendría que haber tenido la ecuación de sus elementos acá también, de esa forma. Entonces, me es más fácil trabajar mejor con los generados. Entonces, necesito los A, B, C, D en B, es decir, los A, B, C, D que tengan esta forma. Y los A, B, C, D en C que tengan esta forma de acá. ¿Ya? Ahora, como este y este son el mismo, quiere decir que esto debiera ser igual a eso, que lo planteé aquí. Aquí está la igualdad. Ahora, si estos dos son iguales, restando estos vectores de aquí, me queda esta igualdad igual al vector nulo. Entonces, haciendo esta operación del lado izquierdo, me queda este vector, que debe ser igual al vector nulo, lo que deriva en este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué matriz me quedó? 1, 0, 0, menos 1, 0. Ahora tenemos que concentrarnos en hacer bien las operaciones nomás. Aquí 1, 2, 0, 0, menos 1. Y 0, menos 1, menos 1, 0, 0. Ahí. Entonces, me voy a la otra página. Aquí. Entonces me quedaría la matriz. Azulito mejor. Azulito ahí y aquí. Entonces es la matriz 1, 0, 0, menos 1, 0. Acá es 2, 0, 3, 0, 0. Aquí en la matriz 1, 2, 0, 0, menos 1. Y acá es 0, menos 1, menos 1, 0, 0. Ahí estamos. Entonces vamos a escalonar y reducir por fila. Esa es la meta. Entonces a la segunda, la primera por menos 2. Por favor use estas notaciones y no otras que realmente después uno no entiende lo que están haciendo. Y a la 3, la 1 por menos 1. Ahí. Entonces me quedaría, la primera no la toqué, así que se copia igual. 0, 0, menos 1 y 0. No le hice nada a eso, pero a la 2 sí. Esta la multiplico por menos 2 y se la sumo a esa, 0. Esta por menos 2 se la sumo a esa, 0. Esta por menos 2 se la sumo a esa, 3. Esta por menos 2 la sumo a esa, 2. Esta por menos 2 se la sumo a esa, 0. La tercera ahora es la primera por menos 1 y se la sumo a ella, 0. Esta por menos 1 se la sumo a esa, 2. Por menos 1 se la sumo a esa, 0. Esto. Esta por menos 1 se la sumo a esa, 1. Esta se la sumo por menos 1, se la sumo a esa, menos 1. Y esta la dejo igual porque no le hice nada. Menos 1, 0 y 0. ¿Se fija? Ya, entonces, la primera pega es escalonar y reducir por fila. Entonces voy a cambiar esta con esta. Entonces, a la fila 2, la 4, la voy a cambiar de lugar. Entonces, 1, 0, 0, menos 1 y 0. Ahí. Entonces voy a cambiar esta con esta. Entonces quedaría 0, menos 1, menos 1, 0, 0. Pero ahí. Esta la dejo igual, no le he tocado. 0, 2, 0, 1, menos 1. Y aquí queda 0, 0, 3, 2 y 0. Ahí está. Entonces, está casi escalonada, ¿se fija? Solamente que aquí están estos dos. Por lo tanto, a la tercera fila le tengo que sumar la segunda por 2. Con eso sería suficiente. Entonces me quedaría la matriz. Esta la dejo igual, 1, 0, 0, menos 1 y 0. La segunda la dejo igual, no se ha tocado, menos 1, 0 y 0. Aquí me quedaría 0, es esta por 2, ahí me quedaría 0. Esta por 2 me quedaría menos 2. Esta por 2, ahí me quedan los mismos porque al multiplicar por 0 no afecta en nada. Y queda 0,
0, 3, 2 y 0. Mire lo que voy a hacer aquí. En vez de multiplicar aquí por un medio, o menos un medio, lo que voy a hacer es que a esta fila le voy a sumar una vez esa y me va a aparecer un 1 ahí. Es cierto que voy a hacer una operación más, pero por lo menos voy a evitar trabajar con fracción. Entonces la tercera, la cuarta por una vez. Entonces aquí me queda, así me evito trabajar con fracciones. Esa es la única finalidad por lo cual no multipliqué por menos un medio. Aquí queda, esta podría ser al tiro que la 2 la multiplique por menos 1, para aprovechar el trabajo ahí. 0, 1, 1, 0, 0. Ya, la tercera entonces, 0, 0, 1. A la segunda le estoy sumando una vez la cuarta. Entonces aquí quedaría 3 y acá quedaría menos 1. Y en la cuarta quedaría 0, 0, 3, 2 y 0. Entonces de esa manera, ahora me es más fácil decir que a la fila 4 le sumo la 3 por menos 3. Entonces todas las filas, las tres primeras van a ser las mismas. ¿Por qué? No las voy a afectar. La única que queda afectada es la cuarta. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 3 menos 1 y aquí 0, 0 y 0. Esta por menos 3 se la sumo a esa. Menos 9 se la sumo a esa, me queda menos 7. 3 se la sumo a esa, queda 3. Ya. Entonces, se fija aquí, yo ya la tengo escalonada. Hasta aquí. Hasta aquí. Entonces, ¿qué va a quedar esto? Me bastaría aquí para tener despejado el alfa, beta y gamma de una. ¿Ah? Entonces, a la 4 la voy a multiplicar por menos un séptimo. Ahí. Entonces, nos quedaría 1, 0, 0, menos 1 y 0. Ahí. Esta quedaría 0, 1, 1, 0, 0. Esta 0, 0, 1, 3 menos 1. Y aquí quedaría 0, 0, 0, 1 y menos 3 séptimos. Ahí estaría. Entonces, estoy lista. Aquí tengo el pivote, y este pivote en la primera fila, esta es columna de la identidad. Así que está lista. Esta está escalonada, ¿se fija? Igual que la anterior. Pero ahora la gracia es que este también es pivote y esta es columna de la identidad. Este tercero, en la tercera fila, es pivote, pero no es columna de la identidad. Entonces tengo que aquí formar un 0. ¿Se fija? Y aquí, en la cuarta fila, este también es pivote, igual a 1, pero tengo que formar un 0 ahí y un 0 ahí, para que quede escalonada y reducida por fila. Entonces, la primera operación sería que a la segunda fila le voy a quitar una vez esa para formar ahí un 0. Y a la tercera fila, ¿qué voy a hacer? Puedo afectar formar un 0 ahí, y puedo formar un 0 ahí de inmediato. Entonces, dije a la segunda fila, la tercera por menos 1. Ahí. Y después, a la tercera fila, a la primera fila, la cuarta por una vez. A la primera fila, la cuarta por una vez. Entonces ahí formo un 0. Y a la tercera fila, son todas filas diferentes, ¿se fija? A la tercera fila, la cuarta por menos 3. Y voy a formar ahí un 0. Entonces la primera es la 4 por menos 1. Entonces me quedaría 1, 0, 0. A esa le sumo esa, me queda 0. Ahí. Y ya a esta le sumo esa, quedaría menos 3 séptimos. Ahí está. Después, ¿a la segunda le hice algo? Sí, a la segunda, la tercera por menos 1. Entonces quería 0, 1. Esta por menos 1 se la sumo a esa, 0. Entonces, esta por menos 1 se la sumo a esa, queda menos 3. Esta por menos 1 se la sumo a esa, queda 1. Ahí estaría. Ya está, hice a la segunda, a la tercera por menos 1. Después, a la tercera, la 4 por menos 3. 0, 0, 1. Esta por menos 3 se la sumo a esa, 0. Esta por menos 3 me da 9 séptimos.
y se la tengo que sumar a menos 1, es decir, es 9 menos 7 partido por 7, y eso me da 2 séptimos. Entonces aquí 2 séptimos. Y la cuarta sería 0, 0, 0, 1 y menos 3 séptimos. Ya, ahí voy. Entonces, mire, pivote 1 en la fila 1, columna de la identidad. Pivote 1 en la fila 2, columna de la identidad. Pivote en la fila 3, columna de la identidad. Pivote en la fila 4, pero aquí todavía no tengo columna de la identidad. Entonces me falta solamente una operación, que a la fila 2 le sume la 4 3 veces. Y ahí voy a formar aquí un 0. Entonces me quedaría la matriz 1, 0, 0, 0, menos 3 séptimos. Ahí. Aquí 0, 1, 0, menos 3 y 1. 0, 0, 1, 0 y 2 séptimos. Ahí. Y 0, 0, 0, 1. Ah, me equivoqué, ¿cierto? En esa tenía que haberla hecho la operación. Entonces, es la 2 por la 4. La 4 por 3. Ahí me da 0. Ay, borré. Borré sin querer. 0 y 0. Ya. Ahí, la 4 por 3 se la sumo a esa. 0. Ahí queda 1. Ahí queda 0. Esta por 3 se la sumo a esa. 0. Esta por 3 me da menos 9 séptimos. Ahí está. Por 3, menos 9 séptimos. Y le sumo 1. Menos 9, porque por 3 más 1 es el mismo de aquí, pero con signo al revés. Entonces me da menos 2 séptimos. Ahí queda menos 2 séptimos. Y aquí queda 0,01 menos 3 séptimos. Listo. Ahí estamos. Entonces, fíjese, ¿cuál es la solución? Aquí dice que el alfa menos 3 séptimos de lambda me debe dar 0. Aquí el beta menos 2 séptimos de lambda me debe dar 0. Gamma más 2 séptimos de lambda, gamma más 2 séptimos de lambda me debe dar 0. Y aquí alfa, beta, gamma, este es lambda, no, delta, alfa, beta, gamma, delta, ahí, delta, menos 3 séptimos de lambda me tiene que dar 0. Ese es el sistema equivalente que me queda. Estos son cálculos chicos que los voy a borrar. Ahí, ahí. Entonces me queda este sistema. De nuevo. Y este es equivalente a decir que alfa es igual a 3 séptimos de lambda. Beta es igual a 2 séptimos de lambda. Gamma es igual a menos 2 séptimos de lambda. Y delta es igual a 3 séptimos de lambda. ¿Se fija? Aquí. Donde lambda es una variable libre, es cualquiera. Ahí. Donde lambda es una variable libre y es cualquiera. Entonces, luego, el ABC que yo ando buscando, ¿qué forma ABCD? ¿Qué forma va a tener? Porque eso es lo que yo ando buscando, la forma del ABCD que pertenece a la intersección de B con C. Sí, solo sí, el ABCD va a ser ¿de qué forma? Me voy a devolver atrás. Dice que la forma del ABCD, aquí lo tenía, ¿dónde estaba? Esto es la dimensión de C. Aquí está. Dice que el ABCD tenía que ser de esa forma o de esa forma. Entonces da lo mismo donde usted lo reemplace. Puede ser con este o con este. Da exactamente lo mismo. Yo la voy a reemplazar aquí. Entonces dice que el ABCD tenía que ser de la forma alfa por 2, 1, 1, 0, más beta por 0, 0, 2, menos 1. Entonces vamos a volver aquí. 7, ay, se me fue. Ah, el 7 me salté esa página.
Entonces sería el alfa, este es el alfa, dice, debía ser, lo estoy reemplazando ahí en el asterisco de atrás. El alfa era 3/7 de lambda, 3/7 de lambda por el vector 2, 1, 1, 0, más beta, aquí voy a poner el beta es 2/7 de lambda por el vector 0, 0, 2, menos 1, ahí. Entonces aquí voy a poner más chiquitito eso para alcanzar. Ahí donde lambda es un número real cualquiera. Es variable libre. Ahí está. Entonces aquí voy a hacer un poquito más despacio. 2, ahí, menos 1. Ahí. Entonces, si se fija, pero el lambda es el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que este es de la forma lambda, ahí voy a factorizar. ¿Lambda por qué vector? Este es 2 por 3, 6/7 por ese vector, coma, 3/7, ahí, coma, 3/7, coma 0, ahí, más, estoy factorizando por lambda, 0, 0, 0, 0, 2/7 por 2 sería 4/7 y menos 2/7, ahí. Sería lambda por ese vector. Es decir, sería lambda por el vector 6/7, ahí, coma, 3/7, ahí, espero que me alcance, que aquí 3/7 más 4/7 son 7/7, eso sería 1, ahí, y el otro sería 0 menos 2/7, menos 2/7, ahí. Entonces, en el fondo, el ABCD para pertenecer a la intersección tiene que ser combinación lineal de ese vector. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que el B intersectado con C va a estar generado por ese vector, por 6/7, 3/7, 1, menos 2/7. Ese sería el vector que genera a la intersección. Y como es solo un vector que lo genera, y un solo vector siempre es LI, quiere decir que el conjunto formado solo por ese vector es una base de el espacio, del subespacio vectorial, luego, como RSTK voy a poner, que es el conjunto formado por el 6/7, 3/7, después 1 y menos 2/7, este, genera a B inter C, y además es LI, eso sería como hacer la combinación lineal de este igual al vector nulo y coincidir que la única combinación lineal es la trivial. Entonces, como genera y es LI, entonces K es una base de B intersectado con C. Y como la cardinalidad y la cardinalidad de K es igual a 1, o sea, un solo vector, entonces la dimensión de B intersectado con C es igual a 1. Porque solamente hay un vector que lo genera y que es LI, por lo tanto es base de la intersección. Y ahí terminaría ese ejercicio. ¿Ya? Es largo, pero era necesario hacerlo para que vean uno terminado de la intersección, porque en el momento yo no hice ejercicio de la intersección. ¿Ya? Eso es la clase 10. Ahora, la clase 11, que era lo que corresponde hoy día, solamente son algunas precisiones de lo que se vio anteriormente. Entonces, ¿qué son el tema de base? Bueno, que si un subespacio es subespacio vectorial de un espacio vectorial B, la dimensión del subespacio obviamente tiene que ser menor o igual que la dimensión del espacio grande.
Es decir, una base de aquí, el conjunto que lo genere, que es LI, tiene que ser de cardinalidad menor que la cardinalidad de una base de este espacio vectorial. ¿Profe? El segundo teorema dice relación con lo siguiente. Dice que si la dimensión de un espacio vectorial W es M y la dimensión de un espacio vectorial B es N, y W es su espacio vectorial de B, es subconjunto, por lo tanto, como son espacios vectoriales, también es su espacio vectorial, y la base B está formada por estos vectores, entonces siempre existen vectores de U sub M más 1 hasta U sub N, de modo que esta es una base de B. Lo digo en castellano. ¿Qué está diciendo aquí? Si yo tengo un subconjunto de B, que es un subespacio vectorial, ¿ya? Esto tiene, porque si estoy hablando de subconjunto, estoy hablando, aquí hay un, no me gusta eso, chiquillos, eso lo vamos a tachar, porque es preferible ponerle aquí esto. Es cardinalidad, ¿ya? Esto es cardinalidad de W. Entonces, dice, a ver, tengo dos posibilidades. Profe, Digan. una duda con respecto al control que la preguntaron en el chat. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo ¿Va que a ser cómo? por aula? Sí, por aula, sí, por el aula. Por el aula, tipo cuestionario igual que la cátedra. Si la primera vez del control no me resultó por el aula porque no lo pude editar en el minuto, porque me bloqueó el Word y yo lo tenía escrito en Word. Entonces, en el certamen eso ya lo superé porque tuve que escribirlo en látex y con látex acepta el aula sin problema, pero no acepta el Word. Y estaba muy encima de la hora como para poderlo editarlo en látex. ¿Ya? Eso fue el problema del primer cuestionario, Ya, el control. Así que de ahí en adelante solamente cuestionario porque usted les encargo la tortura que significa corregir una prueba de desarrollo de esta manera. No, es horrible. Es horrible. profe, Diga. y el ejercicio que realizó recién el ejercicio que realizó recién de la clase Ujú. Sí, ¿qué pasa? 10, todo ¿Cómo? eso es lo que más o menos entra en el control, ¿o no? Sí, porque en la Ah, no, intersección iba a de sus consultar espacios vectoriales no respecto los. al ejercicio que hicimos recién. Es que ese ejercicio es como de la clase anterior, no sé si es de la 9 incluso, porque te piden la intersección de dos subespacios vectoriales. Entonces, la intersección la vimos antes. Lo que pasa es que ahora te pedían una base para ese subespacio vectorial que era la intersección. ¿Ya? Y como, me piden base, entonces necesitaba conjuntos generador y conjuntos LI para determinar la base. Entonces, claro, eso es... pero podría dejarlo para la prueba, si no es problema eso, si es que si se sienten muy agobiados, ¿ya? Pero la intersección sí que pueden encontrarla, eso sí que es posible encontrarla y eso sería resolver ese sistema de ecuaciones que resolví, independientemente si encuentran la base o no, porque como les digo, eso de la intersección, no me acuerdo. ¿Saben dónde está la intersección de subespacio? Está en la clase cuando empezamos subespacios vectoriales. Espacios vectoriales y subespacios vectoriales aparece como ejemplo de que la intersección de dos subespacios vectoriales es un espacio vectorial, y eso yo se los demostré. Y también aparece que la suma de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial. Entonces eso está en la clase, parece que en 9. A ver, 6, 7, 8. La 6, la 7 y la 8 es de vectores, parece que debe estar en la 9. Por ahí está la intersección, ¿ya? Así que eso es clase anterior. Bien, ¿qué es lo que quiero ver ahora? Lo que está diciendo aquí, que si yo tengo un subconjunto de un espacio vectorial que sea LI, de cardinalidad M, no de dimensión, porque es un subconjunto, no está diciendo que es su espacio vectorial, si este es un conjunto ID, a ver, y sea, este es W, así lo voy a poner.
Entonces, si D es un espacio vectorial sobre K, dimensión de B es N, y yo tengo W formado por U1, U2 hasta UM, conjunto LI, entonces siempre es posible encontrar vectores U sub M más 1 hasta U sub N, de modo que este W unido con estos que agregué sea una base de B. Entonces, este es el teorema de completación de una base. El teorema de completación de una base. Completación, está bien mal escrito, de una base para un espacio vectorial B. Ese es el teorema que estamos viendo aquí. Entonces, si yo tengo una cantidad de elementos LI menor que la dimensión de la base, yo siempre ese conjunto LI lo puedo completar para formar una base del espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un conjunto. Este conjunto es linealmente independiente. ¿Qué es lo que le pide? Le pide que complete una base de R3 a partir de S. Entonces, ¿qué tengo que tomar yo? Tengo que tomar un vector que sea linealmente independiente con este, es decir, que no sea combinación lineal de esos dos. De modo que, con ese tercer vector, yo forme un conjunto LI. Y al tener tres vectores LI, como la dimensión de R3 es 3, entonces yo tendría una base del espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, esa sería la idea. Bueno, lo mismo, estos son puros ejemplos del mismo teorema. Se lo vamos a hacer en uno chiquitito. Ahí está, ¿ya? Es lo mismo, solo que el primero está muy mal redactado. Pero hay que saber la dimensión del espacio vectorial. Estos son puros ejercicios que los podemos ver. Bueno, aquí si yo tengo una base del espacio vectorial, entonces cualquier vector del espacio vectorial lo puedo escribir de una única manera como combinación lineal de esa base. Esos son escalares. Bueno, y aquí está la matriz de vectores que no me interesa por ahora. La vamos a dejar para después. Entonces déjeme ir a ver ese ejemplo de completación de una base. Ejercicio del teorema de completación de una base. De una base de un espacio vectorial B. ¿Ya? Entonces vamos a hacer uno chiquitito por el tiempo. Ejemplo. Sea el conjunto A, tiene que ser un conjunto LI, si no, no sirve. Sea el conjunto A formado, por ejemplo, por el vector 1,2, subconjunto de R2, un conjunto LI. Un conjunto linealmente independiente, porque es un vector no nulo. Cuando es un vector no nulo siempre es LI, porque al armar una combinación lineal de este vector igual al vector nulo, inmediatamente sale que el escalar es 0. Entonces, la dimensión de R2 es 2. ¿Ya? Todas las bases de R2 tienen dos elementos. La base canónica de R2, voy a ir completando, la base canónica de R2, que es la trivial, es esta base. Es la base formada por el 1, 0 y el 0, 1. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que cualquier XY lo puedo escribir como combinación lineal de esos dos. Un XY se escribe como X por 1, 0 más Y por S. Entonces todo vector de R2 se puede escribir como combinación lineal de esos dos, y esto es fácil de mostrar que es LI. Entonces, base canónica. Entonces, como la dimensión es 2, entonces se necesita encontrar otro vector que le voy a llamar U sub 2, a este le voy a poner U sub 1.
en R2, tal que el conjunto A formado, unido con este otro vector, conjunto A unido con este otro vector que yo estoy dando, sea base de R2. Entonces, a partir de un conjunto linealmente independiente, yo necesito completar ese conjunto con una cantidad de vectores suficiente, de modo que al unirlos me complete una base del espacio vectorial. Ahora, ¿cómo elijo ese U2? Entonces, ¿cómo se elige U sub 2? Esa es la pregunta. Entonces, U2, la clave es que el conjunto formado por U1 y U2 debe ser LI, debe ser linealmente independiente. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que U2 no puede ser combinación lineal, no puede ser combinación lineal de U sub 1. De U sub 1. ¿Eso qué significa? Que el U sub 2 debe ser distinto de un alfa por U sub 1 para todo alfa en R. ¿Ya? Ningún alfa por U1 me tiene que dar el U2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero busco aquellos vectores U2, un U' voy a poner, o vectores U. Voy a buscar un vector U que sí sea combinación lineal del U sub 1, ¿ya? Para algún alfa en los reales. Busco los vectores U que sí sean combinación lineal. Entonces, ¿eso qué significa? Que el vector U, que si tiene coordenadas x, y, debiera ser alfa por 1,2. Ahí. Es decir, debiera ser un vector de la forma en que la primera coordenada es alfa y la segunda debe ser el doble de la primera. Entonces, elijo un vector U sub 2 que no tenga esta forma. ¿Qué forma podría elegir para U sub 2? Si el primero, por ejemplo, yo pongo que es 1, este no podría ser el doble. Entonces pongo cualquier otro número. Por ejemplo, puedo poner 0, puedo poner 3, puedo poner 4 quintos, lo que sea. La cosa es que no debe ser el doble del alfa. Porque si yo pongo un vector de la forma alfa como doble de alfa, entonces ese vector que me va a resultar es combinación lineal de U sub 1. Y por lo tanto el U2 con el U1 no serían LI. Entonces, aquí yo elegí el 1,0. Entonces, al elegir U2 distinto de un alfa por U1, se tiene la seguridad de que el conjunto formado por U1 y U2 es linealmente independiente. ¿Por qué es linealmente independiente? Porque el U2 no es combinación lineal del U1. Entonces, cuando son LD, este es combinación lineal del restante. Entonces, es LI. Y además, la cardinalidad de este conjunto, la cardinalidad del conjunto formado por U1 y U2, este es igual a 2, que corresponde a la dimensión de R2. Entonces, por lo tanto, yo tengo un par de vectores, dos vectores LI, y ese 2 corresponde a la dimensión de R2. Entonces, eso significa que esos dos vectores también generan a L2. Por lo tanto, generan a R2. ¿Por qué? Porque son dos vectores LI. Y luego entonces, esos dos vectores, que sería el 1,2 y el 1,0, generan a R2 y es un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, ese conjunto formado por el vector que está dado inicialmente más el vector que medí es una base de R2.
es una base de R2. ¿Qué teorema usé aquí, chiquillos? En este paso. Hay un teorema que ese está en la clase 10. En la clase 10. Dice lo siguiente. Si la dimensión de B es igual a n y yo tengo un conjunto formado por U1, U2 hasta U sub n, subconjunto de B. Entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones. O entonces voy a poner esto mejor, más simple, más que equivalente. Entonces, se cumple lo siguiente. Entonces, si A es LI, entonces A también genera a B. Pero ojo, mire, tiene que tener n vectores, que son la misma cantidad que es la dimensión del espacio vectorial. Entonces, si es LI, entonces también genera. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una cantidad de vectores igual a la dimensión del espacio vectorial, basta con saber qué es LI para decidir qué genera. Porque si ahora decido qué genera, entonces basta con saber qué es LI para decir que es base de B, a partir de esta propiedad. Al revés, si sé que n vectores generan a B, entonces puedo concluir que A es LI. Por lo tanto, basta con conocer n vectores que generen a B para decidir que es LI, por lo tanto, en ese caso también A es base de B. Entonces, no es necesario probar las dos cosas para decir que es base si es que yo conozco la dimensión del espacio vectorial. ¿Bien? Ya, muchachos. Hasta la clase 10, ¿ya? No les voy a pedir una base para la intersección para que no se sientan agobiados, pero sí debieran ser posible que encuentren la intersección de dos subespacios vectoriales, ¿ya? Porque eso, como les digo, pertenece a la clase, creo que 8, que es la primera de espacios vectoriales. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, en el control, ¿qué es lo que viene más, lo que debiésemos como ponerle más énfasis